Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, en este vídeo, como veis, no se ve mi cara maravillosa por aquí. Y es básicamente porque voy a hacer un mapa conceptual de todo el tema que hemos visto del átomo y quería ocupar la máxima cantidad de pizarra, en este caso, posible, porque quiero comentar todos los conceptos que hemos ido trabajando. Como deberes os dejé, que cada uno hiciera su mapa conceptual un poco. Es importante que aprendáis a hacer mapas conceptuales porque viene bien para resumir un poquito los contenidos que se han visto y también entender un poquito la lógica e interconexión que hay entre esos conceptos, ¿vale? Es decir, los conceptos que hemos ido dando no son conceptos inconexos que no tengan nada que ver unos con otros, sino que están relacionados y lo vamos a ir relacionando, pues, por ejemplo, en este mapa conceptual y ver cómo ha ido evolucionando este concepto de átomo, ¿no? Y qué sabemos del átomo por ahora. Por supuesto, los contenidos del átomo que hemos visto este curso son bastante básicos, ¿vale? Es decir, los modelos modernos nos explotaría la cabeza de pensarlos. Son muy, muy complejos y requieren de más conocimientos, pero bueno, cada curso sabréis un poquito más de la verdad de cómo es un átomo realmente, que de hecho vamos a hablar. Entonces, vamos a ver el tema de estructura atómica de la materia. Y por supuesto, lo que vamos a hablar es de los átomos. Si recordáis bien, los átomos es lo que constituye toda la materia. Es decir, toda la materia está formada por átomos. Y bueno, estos átomos, para poder explicar cómo se comportan o qué son, porque es algo claro que no podemos ver, bueno, para ello utilizamos diferentes modelos atómicos. Un modelo, al final, recordad, eso es muy importante. Un modelo es algo que trata de explicar algo, es decir, es una simplificación que nos ayuda a simplificar, a explicar cómo se comporta algo. En ingeniería es muy típico cuando se hace un estudio, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, imaginaos, de una persona cuando pierde la pérdida de calor que tenéis, ¿no? Cuando imaginaos que os quitáis la ropa y empezáis a perder calor en vuestro cuerpo. Para determinar la cantidad de calor que perdéis, muchas veces se hacen suposiciones, como por ejemplo pensar que vuestros brazos son cilindros o que vuestro cuerpo es un cilindro. Realmente vuestro cuerpo no es un cilindro, ¿vale? Bueno, de la mayoría no tenemos cuerpo de cilindro, pero bueno, esta simplificación hace que sea más sencillo el poder calcular en este caso, el calor que se pierde, y eso hace también, bueno, y además no se aleja mucho de la realidad, que es lo importante. Entonces, estos modelos tienen que ser fieles a la realidad y son, como la ciencia, son móviles en el tiempo, es decir, no es un dogma que sea una cosa estática, estable ahí para siempre. Es decir, estos modelos, como hemos estado viendo, han ido evolucionando de uno a otro. Y de hecho, vamos a ver cómo han ido evolucionando. Y vamos a empezar con el primer modelo, el más sencillo de todos, que es el modelo de Dalton. El modelo de Dalton, si recordáis, lo que se imaginaba el átomo como una esfera irrompible y que cada elemento pues, era diferente unos de otros. Pues el hidrógeno era una esfera de un tipo, con unas propiedades, el oxígeno otra, ¿vale? Y son esferas que no se pueden romper y que no están formadas por nada más. Bueno, este modelo servía para explicar, por ejemplo, las reacciones químicas, servía para explicar diferentes comportamientos de la materia, como también el comportamiento de los gases, por ejemplo. Nos podemos imaginar que los gases son bolitas chocando, como hicimos el tema pasado, si recordáis. Pero claro, como siempre, aquí tiene que venir alguien a chafarnos la fiesta al pobre Dalton, y siglos más tarde apareció un tal Thomson. Ese tal Thomson descubrió una partícula a la que llamó electrón. Esta partícula determinó que tenía carga negativa y lo descubrió a partir del tubo de rayos catódicos. Ese tubo consiste en dos electrodos, ¿vale? Dos electrodos en los que va a haber como un flujo de corriente y entre ellos se producía un flujo de partículas. Además, al hacer diferentes experimentos sobre ellas, se vio que estas partículas tenían carga negativa. Si os fijáis, al agregarle un polo positivo por aquí y uno negativo por aquí abajo, las partículas se desvían hacia el polo positivo y eso implica que tienen carga negativa. Más adelante Millikan pudo determinar la masa del electrón, vieron que tenía muy, muy poca masa. Y bueno, vieron algunas propiedades de los electrones. Y además da una explicación a los fenómenos eléctricos de la materia, que también si recordáis en clase lo hicimos con los globos. Con los globos, al frotarlos con el pelo de la gente o con la sudadera, veíamos que tenían ciertas propiedades eléctricas. Estas propiedades se podían explicar indicando que la materia también tiene electrones. Entonces Thomson pues tuvo que pensar, bien, por un lado los átomos tienen que ser neutros en global, porque si no fueran neutros totalmente,
vosotros mismos no estaríais escuchando esto ahora mismo, porque vosotros tenéis un montón de átomos pegados unos a otros. Y si estuvieran formados solamente por electrones, se repelerían entre sí. Y si se repelen entre sí, no se unirían, formando a una persona. Por tanto, estos átomos tienen que ser eléctricamente neutros. Entonces, Thomson lo que se imaginó fue que el átomo era una esfera cargada positivamente y que tenía los electrones incrustados en ella. De esta forma, este átomo en global es neutro. Y Thomson se imaginaba que cuando frotamos un globo con el pelo de alguien, lo que estamos haciendo es arrancar electrones a un átomo y dárselos a otro. De esta forma, este átomo queda cargado con una carga, positiva o negativa, depende de lo que pierda, y el otro átomo con carga opuesta. Y por eso se atraían. Pero claro, Thomson no pudo ser feliz durante mucho tiempo con este modelo porque un tal Ernest Rutherford hizo un experimento muy curioso. Y ese experimento tiró al traste el modelo de Thomson. Y el experimento es el famosísimo experimento de la lámina de oro. Bueno, en esta época ya se empezaban a hacer estudios utilizando la radiactividad y las ondas que emitían estos procesos radiactivos. Y Rutherford lo aprovechó para estudiar bueno, cómo estaba formada la materia. Y lo que hizo fue coger una fuente de ondas alfa. Las ondas alfa son partículas lanzadas a mucha velocidad y con carga positiva. Y lo que hizo fue lanzarlos sobre una lámina de oro muy fina. Eligió el oro porque es un metal muy maleable. De hecho, él supuso que, bueno, determinó que la lámina de oro que hubiera utilizado tenía más o menos un grosor de unos 200 átomos. O sea, un grosor muy extremadamente fino. Y claro, bueno, pues estas partículas alfa, estas ondas alfa son invisibles al ojo humano, entonces, bueno, pues una placa alrededor que cuando tocaran una onda alfa, una placa fosforescente, ¿vale? Un detector. Y, bueno, él esperaba que como estas ondas viajan a mucha velocidad, son partículas que viajan a mucha velocidad, es como disparar con una ametralladora a una sábana, pues él esperaba que todas pegaran así, que ninguna se desviara, pero no. Bueno, la mayoría sí que pegaron aquí, siguieron su suposición, pero algunas se desviaron, algunas pegaban por aquí, e incluso algunas rebotaron, algunas se fueron para aquí atrás. Y claro, eso para él era una locura, porque eso significaba que había partículas que viajaban a velocidades cercanas a la de la luz y rebotaban. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, pues lo que determinó él, que lo que pasa es que la carga positiva del átomo no está distribuida en todo el átomo, sino que está concentrada en un punto muy pequeño. Y a ese punto muy pequeño le llamó núcleo. O sea, se inventó que el átomo realmente no era una esfera entera, digamos, medianamente maciza, sino que era un núcleo cargado positivamente, un núcleo, como digo, muy pequeño. Tan pequeño que esto no está a escala, ¿vale? O sea, si lo dibujáramos a escala no se vería el núcleo de lo pequeño que sería. Tan pequeño que, claro, las ondas alfa, al acercarse a él, como tienen carga positiva y el núcleo también tiene carga positiva, las que pasaran cerca de ese núcleo se desviarían, mientras que las que pasaran lejos del núcleo seguirían su camino. Eso da explicación a ese experimento. Y además, claro, la materia tiene electrones. ¿Cómo voy a explicar que los electrones estaban en el átomo? Porque los electrones tienen carga negativa. Si el núcleo tiene carga positiva y los electrones negativas, se atraerían y chocarían. Y no pasa. En nuestro cuerpo hay átomos y no están, vamos, no están colapsando. ¿Por qué no? Porque los electrones, él razonó que estaban orbitando, como si fueran planetas, alrededor del Sol. Al estar orbitando, se atraen, pero nunca llegan a chocarse. Y este modelo es el que vamos a utilizar en este curso y nos va a servir para entender cómo está constituido un átomo. Hay un modelo siguiente que, por supuesto, cada modelo es más próximo a la realidad, ¿vale? Cuanto más experimentos se han hecho y más se sabe, pues ese modelo se aproxima más a la realidad. Pero este curso nos vamos a conformar con este modelo, que por ahora va a ser suficiente, porque lo que vamos a estudiar es cómo se comportan estos átomos y, bueno, qué partículas forman este átomo, que ya lo viste el año pasado en segundo de la ESO. Entonces, imaginemos que esto es un átomo, por supuesto muy mal dibujado. El núcleo sería extremadamente pequeño, como digo, tan pequeño que no lo veríais. De hecho, si el átomo fuera como vuestra habitación ahora mismo, de grande, el núcleo seguiría sin verlo de lo pequeño que es. O sea, es una locura, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a hacer así de grande para que lo veáis bien. Entonces, como sabéis, de eso Rutherford no lo supo en este momento, no sabía que existían los protones y neutrones. Pero vosotros sí que lo sabéis. Más adelante se descubrió la existencia de los protones, los electrones ya se conocían, los descubrió Thomson, y los neutrones.
Cosas curiosas, Rutherford teorizó la existencia de los protones, o sea, antes de conocerlos, los teorizó que debían de existir y luego los descubrió más adelante, unos años más tarde. Y los neutrones no fueron descubiertos hasta mucho más tarde, hasta unos 20 años más tarde de este modelo, creo que fue en el 36, por un tal Chadwick, Luke Chadwick, creo que se llamaba. Bien, entonces, vamos a ver las propiedades que tienen cada una de estas partículas para recordarlas rápidamente. Los protones son partículas con carga positiva y con una masa determinada, por la masa de un protón. Una masa muy pequeña comparada con nosotros, es una masa minúscula, pero la masa de los protones era mucho mayor que la de los electrones, unas 1800 veces. Es decir, para tener la misma masa en protones que en electrones, por cada protón necesitaríamos 1800 electrones. O sea que los electrones son mucho más ligeros. Esto puede ser es una razón por la que los electrones orbitan alrededor de los protones y no viceversa. Entonces, los electrones, como ya sabéis, tienen carga negativa y los neutrones tienen carga neutra, no poseen carga eléctrica, y su masa es muy similar a la de los protones, muy parecida. Entonces, el número de protones en el núcleo, ¿en qué nos afecta? ¿En qué afecta al átomo? Pues algo muy importante, y es de qué elemento se trata. Aquí tenemos una tabla periódica de los elementos, faltan aquí algunos nuevos, ¿vale? Aquí estaría el oganesón, creo que aquí estaría el tenesio. Bueno, no, el tenesio estaría aquí. Nifermorio, moscovio y oganesón, creo que son. Bueno, entonces, lo que diferencia un elemento de otro no es otra cosa sino el número de protones. Si aquí os fijáis, aquí tenemos el número atómico de cada uno de los elementos. Y lo que diferencia un elemento de otro es la cantidad de protones que tenemos. En este átomo que he inventado, que he dicho que lo amarillo son los protones, estaríamos hablando de un átomo de helio, porque si os fijáis, este átomo tiene dos protones, y el átomo con dos protones, se ve aquí en pequeñito, es helio. Bien, ahora, el cambio de electrones, ¿qué puede producir? Pues si un átomo gana o pierde electrones, puede producir iones. Uy, así se me ha puesto aquí para que la izquierda. Un ion es un átomo que está cargado eléctricamente, es decir, que no es neutro, porque ha ganado o ha perdido electrones, como el pelo vuestro cuando lo frotaba con el globo. Entonces, hay dos tipos de iones. Tenemos los aniones, que tienen carga negativa. Aquí dando un ejemplo del cloro, ¿vale? Este es de cloro, por ejemplo. Si os fijáis, tiene el número 17. Esto significa que tiene 17 protones, este número atómico, y tiene carga menos. Esto implica que este átomo no tiene 17 electrones. Tiene 17 protones y 18 electrones. Porque así, carga más 17 de los protones menos 18, que sería la carga de los 18 electrones, me da carga menos 1, que es la carga de este átomo, este anión. Este anión, por ejemplo, es uno de los iones que forma la sal de cocina, la sal que comemos. Bueno, pero también hay iones con carga positiva, que son los cationes. Aquí os he dado un ejemplo del calcio, del catión calcio. Este calcio, por ejemplo, lo que le ha pasado es que ha perdido electrones, no ha ganado protones. Ganar protones es extremadamente difícil. Ha perdido electrones, porque los electrones están en la corteza, los protones están en el núcleo muy pequeño, unidos entre sí con los neutrones. Entonces, este átomo en particular tiene 20 protones, el calcio 2 más, y tendrá 18 electrones, porque tiene 20 cargas positivas y tiene que tener 18 cargas negativas para que la carga global de todo este átomo sea 2 más. Esto ya lo expliqué en uno de los primeros vídeos de cuarentena y esto, bueno, ya lo tiene que tener muy claro. Y ahora vamos a hablar de los neutrones. Si en un mismo elemento tenemos diferente cantidad de neutrones, es decir, si tenemos un átomo con una cantidad de neutrones y otro átomo con una cantidad de neutrones diferente, pero siendo el mismo elemento, decimos que son isótopos. Y algunos isótopos radioactivos, perdón, algunos isótopos pueden producir reacciones nucleares. Una reacción nuclear, como su nombre indica, es una reacción que se produce en el núcleo del átomo. Y podemos diferenciar dos tipos. Realmente hay más reacciones nucleares posibles, pero vamos a hablar de los dos tipos más amplios, más sencillos, que serían reacciones nucleares de fusión y de fisión. La propia palabra lo dice, una reacción nuclear de fusión que significa que dos núcleos se están fundiendo, se están uniendo, dos núcleos. Fijaos, aquí tenemos un átomo de hidrógeno, esto es un núcleo, ¿vale? Un núcleo de hidrógeno se llama deuterio porque tiene un hidrógeno y un neutrón. Su número másico es 2, ¿no? Tiene 1 más 1, 2. Y el tritio, que tenemos un protón y dos neutrones.
Número másico 3, como podéis ver en su núcleo. Cuando se unen, tienen que chocar a muchísima velocidad, en condiciones muy especiales y muy complicadas. Pueden unirse esos núcleos formando un átomo con dos protones. Y ya no tenemos hidrógeno e hidrógeno. Ahora lo que tenemos es helio. Es un elemento nuevo. Y lo chulo de esto es que los átomos de vuestro cuerpo se formaron de esta forma. Menos el hidrógeno que tenéis en el cuerpo. Todos los átomos que no son hidrógeno de vuestro cuerpo se han formado de esta forma, con reacciones nucleares de fusión. Bueno, esta reacción nuclear en particular también libera neutrones, pero eso tampoco tiene que preocupar. Simplemente quiero que entendáis el concepto de fusión nuclear. ¿Y en la fisión nuclear qué sucede? Pues lo opuesto. Tenemos un núcleo inestable al que se le dispara un neutrón, eso lo hace más inestable todavía y se fisionan dos núcleos diferentes. Es decir, partimos de un átomo con un número de protones determinado, imaginemos el uranio, que tiene 92, que se separa en dos. Al separarse en dos se reparten los protones y lo que tenemos aquí ya no es uranio, porque ya no tenemos 92 protones. A lo mejor tenemos, pues no sé, 56 y 36, que entonces tendríamos criptón, el de 36, y 56 sería el bario. Ya son dos elementos nuevos, que no son iguales al anterior. Y estas son las reacciones nucleares, que eso es lo que hemos hecho de ver esta semana, por cierto. Y bueno, para indicar un símbolo, para indicar las partículas subatómicas que hay dentro de un átomo, utilizamos esto. En este símbolo lo que hacemos es, aquí en la X indicamos el símbolo del elemento del que se trata, que está asociado a la Z. La Z, si recordáis, es el número atómico. El número atómico indica el número de protones. Entonces, cada elemento, por ejemplo, el cloro, siempre va a estar acompañado del mismo número. El cloro siempre va a estar acompañado del 17, porque el cloro es átomo con 17 protones. El calcio siempre va a estar acompañado del 20, porque el calcio tiene 20 protones. La A es el número másico. Este número másico indica la masa del átomo. Como os he dicho antes, la masa del electrón es muy pequeña, una 1800 veces menor que los protones o neutrones. Así, bueno, pues para la masa del átomo no se tiene en cuenta el número de electrones, solamente el de protones y neutrones. En este caso, por ejemplo, en particular, el número másico es 40 y si ese átomo tiene 20 protones, pues deberá tener 20 neutrones. Es decir, 20 protones más 20 neutrones, el número másico es 40. Es decir, este número nos da de forma implícita la cantidad de neutrones que tiene ese átomo, ese isótopo en particular. Y Q es la carga del átomo, si es que tiene carga. Un átomo puede ser neutro, pero si tiene carga, como es estos, ¿vale? Indica también de forma implícita el número de electrones. Porque si sabemos cuántos protones tenemos, cuántas cargas positivas tenemos y sabemos la carga global del átomo, podemos deducir cuántos electrones tiene este átomo, como hemos hecho antes con el cloro o con el calcio, que hemos podido deducir cuántos electrones tenía cada uno de ellos. Y nada, chicos, esto es un pequeño mapa conceptual de todo lo que hemos ido trabajando durante este tema. Ha sido un poco accidentado porque la mitad del tema lo hemos dado en clase y la mitad la hemos dado desde casa. Pero bueno, espero que os haya servido el hacerlo vosotros mismos. Mañana corregiré vuestros propios eh, mapas conceptuales, a ver qué tal han ido y si tenían buena pinta. Y nada, chicos, espero que si tenéis cualquier duda, preguntadme. Y recordad que la semana que viene, esta semana, tenemos una clase online en la que podremos resolver dudas y hablar de qué dudas tenéis sobre el tema. Bueno, chicos, un saludo.